Hermanos, ¿cómo estamos este domingo? Amén. Está vacío la iglesia, pero las casas no están vacías. Esta semana vamos a hacer como igual la semana pasada. Y si están en casa y quieren ponerse de pie para alabar al Señor, por favor de ponerse de pie. Si se quieren quedar sentados, pues quédense sentados, pero vamos a alabar al Señor. Amén. Amén, ok. Prosperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor.
soy, me apoyo en ti. Jesús, yo en ti confiaré. Enséñame a confiar en ti. Cuando venga el tentador, cuán débil soy, me apoyo en ti. Jesús, yo en ti confiaré. Oh Señor, te necesito. Necesito. Amén, amén. Si la fe mueve montañas, déjalas mover. Venimos a esperarte en este lugar, esperándote. Dios de la creación, conoces mi interior, autor de salvación, llamaste al nacer, esperándote, nuestras manos alzamos al Rey, te adoramos, Señor, cantamos promesas son reales, tu fidelidad es un clamor genuino, Señor, por tu presencia, esperándote, nuestras manos alzamos al Rey, te adoramos, Señor, cantamos aleluya.
esperándote. Nuestras manos alzamos al Rey. Te adoramos, Señor. Cantamos aleluya. Una vez más, esperándote. Nuestras manos alzamos al Rey. Te adoramos, Señor. Cantamos aleluya. Amén. Pues hermanos, muy buenos días. Después de haber adorado a Dios con estas canciones tan preciosas que nuestro hermano Benny entonó el día de hoy, pues estamos muy agradecidos por la vida eterna, primeramente, que Dios nos ha ofrecido por medio de nuestro Señor Jesucristo, y estamos muy contentos que, a pesar que no estamos juntos, reunidos en conjunto como el cuerpo de Cristo, unidos aquí en este lugar, pero sabemos que estamos en casa, ¿no? Y ahí en casa usted puede adorar a Dios, ahí en casa usted puede exaltarle y decirle lo grande que es Dios. Y ahí en casa también puede escuchar la palabra de Dios. Como forma de remembranza, mis hermanos, hace 8 días estaba compartiendo la epístola de Colosenses, y en esta epístola tan preciosa, mis hermanos, estábamos hablando del tema de cómo perdonar heridas injustas. Ese era el tema, basado en los versículos 12 al 17 de capítulo 3. Y estábamos mirando el primer punto, que era una vestimenta que necesitamos para afrontar la vida. Ese es lo que estábamos mirando hace 8 días. Y quiero hacer solamente una pequeña remembranza, hermanos, o como una forma de recapitular lo que estuvimos viendo hace 8 días. Fue de que estamos hablando de 5 vestiduras que la palabra de Dios nos habla a través de Colosenses. Y en la palabra de Dios miramos la primera vestimenta, que es de entrañable misericordia, y decíamos que la palabra de Dios nos manda que tengamos esta vestimenta de ser de entrañable misericordia. La segunda vestimenta que estuvimos mirando, mis hermanos queridos, fue de piedad o bondad o benignidad. Esa era la segunda prenda que Dios nos manda que nos vistamos. Y la tercera prenda, mis hermanos, es de humildad. Pablo el apóstol nos dice que debemos vestirnos con humildad también. De igual manera, hermanos, la cuarta prenda que estuvimos mirando fue de mansedumbre, y dijimos que Moisés fue el hombre más manso que ha existido en la tierra. Usted recordará lo que pasó cuando Moisés sacó al pueblo escogido por Dios y anduvieron vagando 40 años en el desierto, ¿no? Anduvieron vagando, y en ese tiempo que anduvieron vagando, el pueblo fue muy rebelde. El pueblo, si usted recordará, el pueblo fue muy quejumbroso, se quejaban de todo, ¿no? Entonces Moisés era manso. Eso es mansedumbre, hermanos. Y la quinta prenda, pues, paciencia. Y para tener mansedumbre o ser mansos, pues debemos tener paciencia, hermanos. Y esto es lo que la palabra de Dios nos habla, ¿no? Y también dijimos que el verdadero discípulo o seguidor de Jesucristo, hermanos, queda fácilmente reflejado en su carácter, ¿no? Número 1, en sus relaciones con los demás. Número 2, en su testimonio. Número 3, en su conducta. Número 4, en su manera de vivir. Y número 5, en la forma
de enfrentar las dificultades en la que está atravesando día a día. Y así terminábamos el primer punto, mis hermanos, cómo nosotros debemos vestirnos con estas 5 vestimentas. Entonces, con esto en mente, ahora vamos a pasar, hermanos, al segundo punto de este día, de este domingo. Y el segundo punto es una vestimenta, mis hermanos, que nos capacita para construir relaciones saludables. Y vamos a darle lectura a los versículos 13 de Colosenses capítulo 3. Y así dice la palabra de Dios, mis hermanos. Y leo. Fíjese cómo dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y quisiera que hacer un pequeño paréntesis, hermanos, y quisiera que oráramos y pidiéramos la ayuda a Dios. Vamos a orar. Padre amado, le damos las gracias por su bendita palabra, mi Dios. En esta mañana del domingo, Señor, le damos las gracias y le pedimos que su palabra sea predicada, que su palabra sea expuesta de una manera correcta, Señor. Le damos las gracias, le pido por mis hermanos que están en casa, que les bendiga y que juntos se regocijen y que juntos puedan leer su palabra y entenderla y comprenderla y que podamos ponerla por práctica, Padre. Le pedimos su ayuda, su bendición. Y le rogamos que nos ayude, Padre, el Espíritu Santo, a ver estas prendas, porque son necesarios vestirnos con estas prendas que dice Colosenses. Le suplicamos su bendición, Señor, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Ahora, hermanos, no sé si usted notó, pero aquí en este versículo 13 de Colosenses capítulo 3, Pablo comienza mencionando 2 aspectos de la vestimenta del creyente. Por un lado, él dice la talla, es decir, la importancia de los límites en las relaciones. Y por otro lado, él dice el precio del perdón basado en la gracia de Dios. Entonces, el primer aspecto que Pablo menciona en el versículo 13, mis hermanos, es la talla. Aquí Pablo nos muestra la manera de cómo debemos perdonarnos unos a otros. Si usted notó el versículo 13, la primera parte, dice, soportándonos y perdonándonos unos a otros. Y esa es la manera por la cual debemos usted y yo perdonarnos. Esa es la talla, esas son las 5 prendas que en el versículo 12 Pablo nos mencionó en Colosenses capítulo 3:12. Esa es la razón por la cual se nos manda a vestirnos con estas prendas tan preciosas, ¿no? Pero el otro aspecto, mis hermanos, es el precio, y Pablo nos lo dice aquí, ¿no? Es decir, la manera en que Cristo os perdonó. Si usted miró y puso atención en versículo 13, la segunda parte, dice, se nos manda así también hacerlo vosotros. Entonces, hermanos, eso es lo que necesitamos. Por eso ocupamos estas 5 prendas que dice el versículo 12, ¿no? Que muestran y nos enseñan la importancia, porque con estas prendas vamos a poder reconstruir heridas rotas, divisiones, malos entendidos, rencores, disoluciones, pleitos y más. Hermanos, podríamos seguir la lista en esta mañana, pero el punto aquí es este, hermanos. El punto es de que Pablo nos quiere decir a través de la palabra de Dios en Colosenses que tengamos el sentir que hubo en Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir, que tengamos un sentir que hubo en Cristo. Y cuando él escribe a los filipenses, mis hermanos, en Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante, él dice lo siguiente, y leo, dice así la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y fíjese lo que dice, subraye si está viendo la palabra de Dios, subraye, no tenga miedo a subrayar la palabra de Dios, le va a servir en el futuro para ver por qué razón la subrayó, hermanos. Dice, y haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Y prácticamente lo que Pablo nos está diciendo aquí en Filipenses capítulo 3 en adelante, hermanos, que tengamos ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Él no tuvo que aferrarse a sí mismo, quién era Él mismo, sino que se despojó. Y esto habla, hermanos, de que se humilló a sí mismo. Y la palabra de Dios nos lo dice, se humilló. Y esa es la prenda que de la palabra de Dios nos dice en Colosenses, en capítulo 3, 12, que usted y yo debemos vestirnos de humildad, ¿no? Esto requiere esfuerzo, hermano. Esto requiere someternos a la palabra de Dios. Solamente esto sucede, hermanos, cuando usted y yo estamos dispuestos a someternos a la palabra de Dios y ser obedientes a lo que Dios dice en su palabra. El Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte, nos está diciendo Filipenses 2, 3 en adelante. Ahora, mis hermanos, se nos ha dicho y se nos ha mandado a través de la palabra de Dios que vivamos perdonándonos unos a otros. Después de ver el patrón de Jesús, hermanos, perdonándonos a nosotros, ahora, si no entendemos, presta atención aquí, hermanos, la forma en que Jesús nos perdonó siempre nos hará más generosos con el perdón con los demás y nunca menos generosos con los demás también. Es decir, vamos a querer que Dios nos perdone nuestras ofensas a nosotros y nosotros no estaremos dispuestos, hermanos, a perdonar a aquellos a los cuales nos han ofendido y dañado. Y por eso la importancia de estas prendas, hermanos, de que nos perdonemos unos a otros. Por eso la importancia de ponernos estas prendas para poder soportarnos unos a otros. Y no me malinterprete aquí. Una cosa es perdonándonos unos a otros y otra cosa es solapando lo que el hermano hizo. No queremos solapar lo que el hermano nos hace, pero queremos perdonarlos, queremos soportar lo que pasamos, hermanos. Eso sí, y lo podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, nos puede ayudar a poder tener estas cualidades que son muy importantes, hermanos, para nosotros, ¿no? Ahora, hermanos, cuando consideramos la asombrosa deuda, preste aquí atención también, con la que Jesús nos perdonó a usted y a mí, y en comparación con las deudas pequeñas que otros tienen hacia nosotros, y nos ofendió, sería una ingratitud, hermanos, el que nosotros no perdonáramos a los demás, solo porque no estamos dispuestos a dejar el orgullo y la arrogancia que mora todavía en nosotros, hermanos. Así como se menciona en la parábola, usted recordará la parábola de Jesús, que ya habló en Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35, donde Pedro se le acercó al Señor Jesucristo, hermanos, y dice la palabra de Dios que dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Y mis hermanos, usted recordará que los rabinos de ese entonces tenían los mandamientos, los preceptos, los mandamientos de Dios dados allá en Éxodo y en Levítico, las ordenanzas, ¿no? Y ellos tenían un conocimiento amplio en cuanto a esto, en cuanto al perdón. Pero lo estaban interpretando de una manera incorrecta y Jesucristo le tiene que decir a Pedro de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, en Amós capítulo 1, versículos del 3 en adelante, dice la palabra de Dios así, y pensaban que dado a que Dios había perdonado 3 veces, presta atención ahí, 3 veces a los enemigos de Israel, resultaba presuntuoso e innecesario perdonar a alguien más de 3 veces. Y hermanos, Pedro pensaba de esta manera cuando le dijo al Señor, es más, Pedro, mis hermanos, se voló la barda, como decimos en México, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, él quiso ser muy generoso, diciendo 7 veces he de perdonar a mi hermano. Recordemos que el número 7 es el número perfecto, hermanos. Entonces lo que quiso decir Pedro, mira Señor, yo ya lo perdoné más de 3 veces. ¿Qué debo de hacer? Y el Señor Jesucristo le tiene que decir, Pedro, no has entendido que no hay, es innumerable. El Señor Jesucristo le dijo, no te digo 7 veces al día, sino 70 veces 7. Es decir, mira Pedro, no hay número infinito. Las veces que sean necesarias, tú tienes que perdonar a tu hermano. Y hermanos, aquí podemos mirar algo muy importante para nuestras vidas, que podemos extraer un principio que podemos aplicar para nuestras vidas, mis hermanos. Y el principio es este. El principio es de que hasta que no entendemos
lo que el Señor demanda y manda para nuestras vidas en cuanto a los demás, hasta que no aprendemos a saber que Dios quiere que nos soportemos, que nos perdonemos y que nos amemos unos a otros, entonces vamos a entender lo que Dios dice a través de su palabra. Hermanos, Pedro batalló como usted y yo estamos batallando. No nacemos naciendo así, mis hermanos. Tenemos que aprender, y eso se va a lograr a través de la palabra de Dios. Dios nos manda en su palabra. Dios estuvo trabajando en el corazón de Pedro por 3 años y medio. Y usted recordará, después Pedro lo entendió. ¿Por qué digo que lo entendió? Porque cuando usted lee la primera epístola de Primera de Pedro, capítulo 1 en adelante, él ahora se va a dirigir a los hermanos. ¿De qué manera? Hermanos, amaos los unos a los otros con amor santo. Ahora tú te dices, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con aquel Pedro que le hizo la pregunta a Jesús, que cuántas veces había de perdonar a su hermano? ¿Sabes qué pasó, hermano querido? Que él entendió del perdón y la misericordia y la bondad de Cristo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos manda en Colosenses, a usted y a mí. La manera de cómo nosotros debemos perdonarnos unos a otros, la manera de cómo debemos soportarnos unos a otros y la manera en cómo debemos hacer las cosas bien para Dios. Es de la manera que vamos a estar bien, hermanos. Y Pablo nos lo dice en Colosenses, y por eso estamos estudiando esta epístola de capítulo 3. Alguien dijo lo siguiente en cuanto a esto, hermanos. Alguien dice, el perdón que ellos han recibido, hablando de esta epístola de Colosenses capítulo 3, el perdón que ellos han recibido es utilizado para hacer cumplir el deber de perdonar a otros también. Y le digo, es un deber y una responsabilidad que usted y yo tenemos hoy en día. No es opcional, hermanos. Es un mandato de Dios que nos perdonemos, y la palabra de Dios nos manda. Ahora, mis hermanos, cuando uno piensa en cómo Cristo nos perdonó, hermanos, esto debería hacernos mucho más generosos con el perdón, ya que Cristo, hermanos, nos ha perdonado infinitamente y nos ha dado un regalo de salvación que nunca jamás hubiéramos podido obtener por nuestras propias fuerzas. Y mis hermanos, déjenme hacer un pequeño paréntesis aquí, hermanos. Dios, presta atención, contiene su ira por mucho tiempo cuando nosotros pecamos contra Él. Él nos soporta mucho tiempo, hermanos. Nos está soportando todos los días, todo lo que hacemos, que va en contra de su voluntad. Aun cuando le provocamos gravemente, hermanos, Él no anda con su agenda, ¿no?, diciendo y anotando las cuantas veces hemos pecado contra Él. Él no nos echa en cara, hermanos, lo que nosotros le hacemos, pero Él tampoco solapa el pecado y lo que hacemos, sino más bien, hermanos, Él nos disciplina porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Y aquí, mis hermanos, quiero hacerles una comparación para ver cuál es el hábito, presta atención, el hábito del hombre en cuanto al perdón hacia los demás, y cuál es el de Dios hacia el de los hombres. Por ejemplo, en primer lugar, Dios alcanza a las personas malas al traerles el perdón. El hábito del hombre es de no reconciliarse si la persona no ofende, si la persona que ofende es una persona con un mal carácter o una actitud mala. En segundo lugar, Dios hace el primer movimiento hacia nosotros con el perdón. El hábito del hombre es el de hacer reconciliación solo, ahí está, y ahí pone una condición, solo si la parte ofensiva busca el perdón. Es decir, si me perdona, entonces le perdono. Y hermanos, muchas veces aquí podemos hacer cosas diferentes, ¿no? Podemos pedir perdón de los dientes para afuera, como decimos, ¿no? Solamente, y no perdonamos. A comparación a Dios, Dios nos perdona. En tercer lugar, hermanos, Dios perdona sabiendo a menudo que nosotros pecáramos otra vez y algunas veces de la misma manera en la que hemos pecado. El hábito del hombre es el de perdonar solo si la parte ofensiva promete solamente que nunca va a ser el mismo mal otra vez. En cuarto lugar, el perdón de Dios está completo y es tan glorioso que Él ofrece adopción de aquellos primeros ofensores. El hábito del hombre, hermanos, aún
cuando el perdón es ofrecido, que Él no llevará a la parte ofensora a un lugar de alto reconocimiento. En quinto lugar, Dios llevó toda pena del mal. Dios llevó toda la pena, del mal que nosotros hicimos contra Él. El hábito del hombre es cuando Él se le ha hecho mal, de que Él no perdonará a menos, nuevamente condición, que el ofensor se haga responsable de toda la pena del mal que hizo. En séptimo lugar, hermanos, Dios no requiere de un periodo probatorio para poder recibir su perdón. El hábito del hombre es el de no restaurar al ofensor sin ser puesto en un periodo de prueba. En octavo lugar, hermanos, Dios ofrece completa restauración y honor al hombre. Es el hábito del hombre de sentir que nosotros debemos ser completamente complementados cuando nosotros apenas toleramos a aquellas que pecan contra nosotros. En noveno lugar, una vez al ser perdonado, hermanos, Dios pone su confianza en nosotros y nos invita a trabajar con Él como colaboradores. El hábito del hombre es el de no confiar en lo que el otro le haya hecho mal. Y hermanos, y aquí voy a citar al príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, en cuanto a esto, porque estamos viendo el hábito del hombre y el hábito de Dios. Cómo es Dios cuando nos perdona y cómo es el hombre cuando perdona condicionalmente. Y Charles Spurgeon, hermanos, dijo lo siguiente en cuanto a esto. Él dijo lo siguiente, presta atención. Imagina que alguien ha ofendido gravemente a alguno de ustedes. ¿Pensarías que probablemente le dirías a él, bueno, sí, yo te perdono, pero yo no puedo olvidarlo? Ay, queridos amigos, dice Charles Spurgeon, ese es un tipo de perdón que tiene una pierna cortada. Es un perdón lisiado y no tiene mucho valor. Y él concluye diciendo lo siguiente, y esto es muy importante, presta atención, porque le falta el amor con el cual fue perdonado. Y dice, el amor de Cristo. Y ese es el amor que necesitamos, hermanos, para podernos perdonar. Y por eso tenemos que vestirnos con estas prendas, ¿no? Con esas prendas tan preciosas. Entonces, hermanos, en este segundo punto, debemos tener una vestimenta que nos capacita para construir relaciones saludables con los demás y estar dispuestos a perdonar a aquellos quienes nos han ofendido, ¿no? Y nos han hecho algún mal en nuestras vidas. Y esta vestimenta, hermanos, la cual el apóstol Pablo nos habla en Colosenses, que todo creyente debe vestir, nos capacita, escúcheme, para reconstruir relaciones saludables hacia aquellos que nos han ofendido. Y por eso el apóstol Pablo nos dice en Colosenses la necesidad, hermanos, y la responsabilidad con la cual nosotros debemos vivir en este mundo caído para podernos conducir y dar testimonio los unos a los otros. De nuestras perspectivas sean siempre buscar la gloria y honra de Dios. Esa debe ser nuestra perspectiva, hermanos, y ser más, escúcheme, más semejantes a nuestro único Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Siendo y buscando la paz con los demás, buscando la unidad, hermanos, ¿no? En el cuerpo de Cristo. Porque todo aquel que dice que ha nacido de nuevo y sigue enemistado con su hermano en Cristo, entonces, presta atención, todavía no ha entendido qué es la gracia y el perdón con el cual Cristo nos ha perdonado ya a nosotros. Y entonces nosotros debemos examinarnos cada uno de nosotros y meditar, mis hermanos, en lo que la palabra de Dios nos habla en su palabra. Debemos meditar. Entonces, en este segundo punto, hermanos, debemos meditar bien con estas vestimentas, hermanos. Por eso, hermanos, la importancia de vestirnos con estas 5 prendas para poder perdonar heridas injustas, porque ese es el tema. ¿Cómo perdonar heridas injustas? Con esto en mente, pasemos al último punto de esta mañana, ¿no? Una vestimenta que nos sienta bien porque nos da auténtica paz. Repito, una vestimenta que nos sienta bien porque nos da auténtica paz. Y quisiera darle lectura a los versículos 14 y 15, porque ahí está este tercer punto.
Mire lo que dice la palabra de Dios. Comienza con una I, hermanos, con una conjunción que conecta la idea del versículo 13 que acabamos de ver. Dice así: y sobre todas estas cosas, presta atención, vestidos de amor. Subraya esa palabra amor, porque esa es la clave. Ese es el ingrediente principal que usted y yo necesitamos para podernos vestir y para podernos perdonarnos unos a otros y soportarnos unos a otros y tener unidad en la iglesia de Cristo. Y la paz de Cristo, dice, y el del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Interesante. Y aquí, mis hermanos, se nos menciona la importancia del amor en la comunidad cristiana y el resultado de permitir la paz de Dios, que la paz de Dios, hermanos, juzgue cualquier conflicto que ponga en peligro nuestra paz con los demás, con uno mismo y con Dios. Versículo 14, por eso dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y mis hermanos, el amor es la suma de todas las cosas descritas en este pasaje, hermanos. Si usted notó ahí, el amar perfectamente cumple lo que Dios requiere de nosotros en las relaciones con nuestras esposas, con nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros hermanos en la fe, parientes, amigos y los de afuera. El amor, hermanos, es fundamental para perdonar cuál falta o circunstancias o roturas que hemos pasado en nuestras vidas. Y sigue diciendo el versículo 14, hermanos, si usted prestó atención. Dice, por eso dice Pablo, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Ahí está la prenda del amor. Ahí está esta prenda tan preciosa. Esta prenda que necesitamos todos los días vestirnos, ¿no? Todos los días. Sobre todo, dice, sobre todo de la forma que la prenda exterior, hermanos, envuelve todo el vestido, ¿no? Ahí se debe dejar que la caridad o el amor revista y abarque el resto del cuerpo de Cristo, hermanos, que somos nosotros, los que ya hemos sido regenerados por el Evangelio. Alguien dijo lo siguiente: por lo tanto, deja que esto sea, dijo esta persona, la prenda exterior y interior de tu vida, la cual reviste todo el hombre. Por eso el versículo 14 dice, vestidos de amor. Y Pablo, mis hermanos, usted recordará allá en 1 Corintios capítulo 13, él está hablando de la preeminencia del amor, y él dice lo siguiente, la última parte, hermanos, en 1 Corintios capítulo 13. Fíjese lo que él dice, y ahora permanece la fe, la esperanza, y el amor. Estos tres, dice, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, hermanos, la pregunta aquí es, ¿por qué el amor? ¿Por qué Pablo menciona el amor es mayor? Menciona la esperanza, menciona la fe. Bueno, porque, presta atención a lo que voy a decir, porque la esperanza, ¿cuándo se va a terminar, hermanos? La esperanza se va a terminar cuando estemos en la presencia de Dios. Hasta ahí llegó nuestra esperanza, porque ya estaremos en el lugar que estamos esperando, estaremos ahí. La fe, ¿cuándo se va a terminar? Cuando estemos en la presencia de Dios. La fe es la certeza de la convicción de lo que no se ve. Pero un día estaremos en la presencia de Dios y estaremos viendo por fe aquellas cosas que Dios decía. Pero el amor, hermanos, es lo que dice ahí. El amor es en el cual Dios está trabajando en usted y en mí todos los días en este mundo caído. ¿Por qué en el amor? ¿Sabe por qué? Porque lo único que va a permanecer en aquel entonces, en la eternidad, va a ser el amor, porque allá nos vamos a poder amar genuinamente bien usted y yo. Mientras tanto, hermanos, aquí estamos batallando con esta prenda, con este amor, ¿no? Pero allá en la eternidad no, porque eso va a permanecer para siempre, el amor. Seremos diferentes. Pero esa no es la excepción aquí. Aquí debemos amarnos. Dios nos manda a que nos amamos, a que nos amemos unos a otros, ¿no? Porque con el amor es como vamos a podernos perdonar nuestras ofensas. Y ahí dice, así como lo hizo Cristo, ¿no? Alguien dice lo siguiente en cuanto a esto, dice que todas las virtudes enlistadas en los versículos 12 y 13 de Colosenses, fíjese bien,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esta persona dijo, son el nivel más alto de la manifestación del amor. Pero él pone un contraste. Dice, pero el amor es más grande que cada una de ellas, ¿no? En realidad, mis hermanos, más grande que las combinaciones de todas ellas. Entonces, usted puede ser misericordioso, usted puede ser bondadoso, usted puede tener humildad, mansedumbre, ser paciente, pero si no tiene amor, si no tiene el ingrediente principal, de nada sirve que tengamos las demás cosas. De nada sirve, hermanos. De nada sirve decir que somos misericordiosos, que hemos aprendido a perdonarnos si no tenemos el ingrediente principal, que es el amor. Y es el punto en esta mañana, hermanos. El punto es que debemos tener amor, así como Cristo nos amó. Recordemos, Dios mandó a su Hijo unigénito al mundo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el Señor nos perdonó de tal manera que dio su vida por nosotros. Ahí miramos su gran amor que tuvo hacia nosotros. Él no nos echa en cara lo que nosotros hemos hecho, hermanos, sino más bien Él muestra su misericordia, abre sus brazos, los extiende y nos espera a que nosotros vengamos arrepentidos. También alguien dijo lo siguiente, dice, las otras virtudes seguidas del amor, dice alguien más, las otras virtudes perseguidas sin amor, dice, se distorsionan y carecen de balance. Es decir, si no tienes amor hacia tu prójimo, estás en bancarrota espiritual. Y por lo demás, no estarás bien con Dios, ni contigo mismo, ni con tu prójimo. Y esto, hermano, te llevará a la amargura y al desánimo de no querer hacer nada. Y lo peor de todo, no sentirás paz en tu interior. Y por eso Pablo dice en el versículo 15, si usted notó, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo. El gobierno de la paz de Dios, hermanos, significa que la paz, presta atención, debería caracterizar a la comunidad del pueblo de Dios. Y esa paz es un estándar para discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas, que demanda para nosotros al estar bien con nosotros mismos y con los de afuera. Dios demanda que tengamos este estándar. Dios demanda que tengamos esto, hermanos, en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Es lo que está diciendo ahí. Ahora, la palabra gobierne en griego, hermanos, tiene el significado de arbitrar, es decir, de juzgar. Y aquí quiero citar al pastor Meyer, que dijo lo siguiente en cuanto a esto. De manera que si hay alguna decisión difícil para ser tomada, dijo él, y de alguna manera tu paz es perturbada, mientras que por otro pueda ser mantenida, se debe de elegir las cosas que lleven a la paz, él dijo, ya sea para ti o para los demás. Deja que la paz de Dios actúe como un árbitro, dijo él, es decir, como un juez en tu vida, y aprendamos a perdonarnos los unos a los otros, así como Cristo ya nos ha perdonado a todos nosotros, dijo Meyer. Y hermanos, el apóstol Pablo dijo allá en 1 Corintios en cuanto a esto, porque recordemos que muchas de las veces hay malos entendidos, ¿no? En las iglesias, por ejemplo, Pablo, por ejemplo, cuando escribió en 1 Corintios capítulo 4, versículos 3 en adelante, pero usted recordará en su contexto, él ha sido informado de los de Cloé, que había dificultades, que había pleitos, que estaban divididos, que había grupos aquí, grupos allá, y él se informa de esto, y él tiene que escribir la carta y decirles que fueron llamados a la unidad. Recordemos que la iglesia de Corinto era una iglesia conflictiva, una iglesia problemática, una iglesia que no había entendido quién era Cristo todavía en sus vidas, y batallaban con su espiritualidad, ¿no? Y cuando llegamos al capítulo 4 de 1 Corintios, ¿no? En adelante, vemos que Pablo ha sido acusado de que era un hereje, de que Pablo no era un apóstol.
de que Pablo, mis hermanos, solamente era un impostor, ¿no? Muchos de ellos decían esto, y Pablo tiene que defenderse con la palabra de Dios. Y él dijo lo siguiente en 1 Corintios 4, si está haciendo apuntes, puede leerlo en casa. 1 Corintios 4, versículos 3 al 5, dijo lo siguiente, dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado, y me encanta lo que dice, por vosotros, es decir, por ustedes, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, dijo Pablo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, apunte eso, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno, dice Pablo, recibirá su alabanza a Dios. Y prácticamente lo que Pablo quiso decirles es lo siguiente, y voy a parafrasear algo así. Pablo estaba diciendo: miren, lo que ustedes digan de mí, lo que ustedes me acusen a mí, ustedes pueden omitir juicio humano, terrenal, y ustedes pueden fallar. Porque recordemos, nosotros como humanos podemos omitir juicio incorrecto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántas personas no han sido acusadas y están en la cárcel, pagando una sentencia de vida? ¿Sí o no? Y han sido acusados injustamente, ¿no? Y lo que está Pablo diciendo aquí: ustedes me pueden acusar a mí que yo no soy un apóstol, que soy un hereje, ¿no? Pero a mí el juicio que me va a importar es el que Dios va a omitir hacia mí cuando esté en su presencia. Por eso él dice: tengo una conciencia tranquila. Mi conciencia está tranquila, dice el apóstol Pablo, ¿no? Ustedes por tribunal me pueden acusar, me pueden juzgar, pero el que me va a juzgar a mí, dice Pablo, es el Señor. Porque el Señor, ¿qué hace? Él ve las intenciones del corazón del ser humano. Y Pablo tiene que defenderse y decirle: mi conciencia está tranquila. Un día estaré con Dios y Él me va a juzgar por lo que haya hecho. Claire dijo lo siguiente en cuanto a esto. Claire dijo: dejen que la paz de Cristo juzgue o decida, y que gobierne sus corazones como un juez lo hace en las competencias olímpicas. Ahora, cuando un hombre, hermanos, pierde su paz, presta atención aquí, por favor. Es muy importante que pongamos atención, que prestemos atención a lo que la palabra de Dios nos dice en Colosenses. Debemos aplicar lo que la palabra de Dios nos dice a nuestras vidas, mis hermanos. Son principios preciosos que la palabra de Dios nos dice, que nos está diciendo a través de la palabra de Dios en Colosenses. Cuando dice: cuando juzgue y gobierne nuestras vidas, sus corazones, ¿no? Pero podemos contristar, hermanos, podemos contristar al Espíritu Santo cuando no hacemos lo correcto, las cosas como Dios manda. Wright dijo lo siguiente, lo ve en el contexto de una comunidad. Él dijo: la paz no es lo del interior o la paz individual de la mente, el cual, dijo Wright, es acompañada, dijo él, de humilde certeza y confianza en el amor de Dios. Pero es una paz el cual se caracteriza en la comunidad, hermanos, y él se raya, y él dice lo siguiente: el cuerpo como un todo. Dios nos manda a tener paz, Dios nos manda a tener unidad, Dios nos manda a tener una amistad sincera los unos a los otros. Por eso el versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El nuevo hombre, mis hermanos, camina en la palabra de Dios y también le adora junto con otros creyentes. Por eso Pablo dice en el versículo 16: more en vosotros. Aquí parece ver una alusión, escúcheme, al Shekinah, o el símbolo de la presencia de Dios, ¿no? La cual moraba en el tabernáculo, en el primer templo. Por eso Pablo continúa diciendo en versículo 16, la última parte, si usted notó ahí, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta variedad, hermanos, sugiere de que Dios se deleita en la adoración espontánea y creativa. Y mis hermanos, nosotros es por eso que nos reunimos domingo a domingo y le adoramos y le exaltamos con los salmos
cánticos e himnos espirituales. Y lo hacemos en conjunto con otros hermanos, ¿no? Y presta atención, y si no aprendemos a perdonar nuestras faltas, escúcheme por favor, nuestros cantos que alabamos a Él no serán escuchados por Él. ¿Sabe por qué? Porque Él demanda que nos acerquemos con un corazón limpio, sincero, delante de Él. En Hebreos, hermanos, capítulo 10, versículo 22, se nos dice: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Y mis hermanos, es fácil contaminarnos y ensuciarnos cuando nos acercamos sucios al Señor. Cuando a veces venimos a la iglesia, venimos peleados, ¿no? Venimos de una manera que no es correcta, ya no venimos ofreciéndole a Dios esa devoción con la cual Él quiere que nos acerquemos a Él, con un corazón limpio, ¿no? La segunda parte del versículo 17, si usted notó ahí, dice: hacelo todo en el nombre del Señor Jesús. El nuevo hombre, mis hermanos, vive su vida, toda su vida para Jesús. Él solamente buscará hacer las cosas que Él puede hacer en el nombre del Señor Jesús. Y Él perseverará a pesar de las dificultades, ¿no?, que esté pasando, sabiendo que Él está haciendo las cosas en el nombre del Señor Jesús. Y eso es lo que queremos hacer. Ahora, ya para terminar, hermanos, estoy por terminar. La pregunta es esta, y esta es la pregunta de todo lo que hemos estado compartiendo a través de Colosenses, desde la otra semana a ahorita, ¿no? Hablamos de hace 8 días de las 5 prendas. Ahora estamos hablando la manera de por qué ocupamos estas 5 prendas. Estamos mirando que el amor es esencial en nuestras vidas para poder perdonarnos unos a otros. Pero aquí está la pregunta: ¿qué es lo que nos impide perdonar heridas injustas o ofensas a los demás? Esa es la pregunta que debemos llevarnos a casa. Y debemos en casa debemos estar meditando. Y aquí déjenme darles por lo menos 3 implicaciones. Quiero darles 3 implicaciones o 3 cosas de lo que pueden ser un obstáculo, presta atención, o barrera para perdonar heridas injustas a aquellos que nos han ofendido o maltratado injustamente, ya sea en el pasado o en el futuro. Y quiero que vaya conmigo primeramente a Proverbios. Y ahí vamos a encontrar el primer obstáculo y la primera cosa que nos impida perdonar heridas injustas. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 21, versículo 4. Dice así: altivez de ojos. Mire, esta palabra, altivez, déjeme darle unos sinónimos para poder entender más bien lo que la palabra de Dios nos dice. Es arrogancia, soberbia, engrimiento, altanería. Pero sigue diciendo la palabra de Dios: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. En Levíticos capítulo 26, versículo 19, se nos dice lo siguiente en cuanto a este primer obstáculo: y quebrantaré la soberbia, ¿está notando? ¿Está apuntando ahí? De vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. En Job, capítulo 38, versículo 11, se nos dice: y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí pasará el orgullo de tus olas. Entonces, hermanos, la primera cosa que nos impide perdonar heridas injustas o ofensas a los demás es el orgullo. El orgullo, hermanos. El orgullo llevó a Satanás, a Lucifer, a quien es él hoy en día. Por querer ser como Dios, su orgullo lo llevó a esto y fue destronado del cielo. El orgullo, hermanos, es un arma fatal, un arma mortal, un arma que nos hace estar mal, nos destruye nuestras vidas, ¿no? Nos destruye nuestras relaciones, nos destruye todo, hermanos. ¿Por qué? Por el orgullo, porque no queremos doblar las manos, ¿no? Nos cuesta, ¿sí o no? Batallamos con este orgullo, pero Dios dice: hagan un lado el orgullo, ¿no?
Porque altivez de ojos y orgullo de corazón, dice, y pensamiento de impíos, dice la palabra de Dios, son pecados. Y es un pecado grave el orgullo, mis hermanos. El otro obstáculo, hermanos, que nos impide perdonar heridas injustas a los demás es, vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, 3. Y voy a leer de la Biblia Nueva Versión Internacional, porque la Biblia Nueva Versión Internacional es un poco más clara en cuanto a esto, en un lenguaje más actual, ¿ok? Nos dice, no hagan nada por egoísmo o vanagloria, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La Reina Valera traduce egoísmo por contienda. Por eso quise leer de la Nueva Versión Internacional, porque estamos hablando de este segundo punto, que es el egoísmo. Somos muy egoístas también nosotros, ¿no? Es como cuando le estamos pidiendo a Dios, Dios, dame esto, dame aquello. ¿Y nosotros qué queremos darle a Dios, hermanos? No queremos darle ni del tiempo que Él nos da. El egoísmo, hermanos, es un arma fatal. Por el egoísmo, hermanos, hay muchas divisiones en todo el mundo. El tercer obstáculo, hermanos, se encuentra en Oseas capítulo 4, 6. Mire, Dios hablándole a su pueblo, tiene que hablarle al profeta y decir lo que estaba pasando con su pueblo. Y le dicen en Oseas 4, 6 lo siguiente, dice, mi pueblo, presta atención, subraye por favor, dice, mi pueblo fue destruido, y luego pone la razón por qué fue destruido. Dios le va a dar la razón al profeta por qué fue destruido su pueblo, dice, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tercer obstáculo, hermanos, por la cual usted y yo nos cuesta perdonar heridas injustas, es nuestra ignorancia. Hermanos, nuestra ignorancia nos hace no perdonarnos los unos a los otros. Nuestra ignorancia nos hace hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos que tenemos el conocimiento pleno de Dios, que decimos que tenemos un amplio conocimiento de la palabra de Dios, y muchas veces no ponemos en práctica lo que Dios dice en su palabra. Sabiendo que Dios nos manda que nos perdonemos, sabiendo que Dios nos manda que nos amemos, sabiendo que Dios nos manda que nos ayudemos unos a otros, que oremos unos por otros, hermanos, nuestra ignorancia nos lleva a hacer otras cosas. Por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ocupamos del conocimiento de Dios para hacer las cosas bien, hermanos. Ocupamos del conocimiento de Dios para podernos vestir de estas 5 prendas, incluyendo el amor. Ocupamos ese conocimiento que viene solamente de lo alto, de Dios. Ocupamos más depender de Dios, mis hermanos queridos. Ocupamos ser mansos, como dice la palabra de Dios, ¿no? Buscar la palabra de Dios con hambre, con entusiasmo, con devoción, pero hacerlo para el bien de los demás. Y quiero terminar diciendo, hermanos, presta atención aquí, que si no aprendemos a perdonar heridas injustas, presta atención aquí, es muy importante, hermanos. Si no aprendemos a perdonar heridas injustas, vamos a traer consecuencias de no perdonar a los demás a nuestras vidas. Por ejemplo, primera consecuencia, dañará nuestro ser. Es decir, se va a amargar nuestra vida, ¿no? Porque muchas las veces pedimos perdón, pero es un perdón de los labios para afuera solamente, no es un perdón genuino, y por lo consiguiente seguimos sintiendo lo mismo. Muchas veces decimos que perdonamos y no perdonamos como debiéramos de haber perdonado a los demás. Y por eso está dañado nuestro ser y andamos con amargura en nuestro corazón. Y muchas veces no podemos ver al hermano que nos hizo algo, ¿no? Y esto está en contra de la palabra de Dios. Debemos amarnos. Dios nos ha llamado a la unidad, hermano. Nos ha llamado a que seamos una hermandad en todo este mundo. A que la gente de afuera mire nosotros que somos diferentes, ¿no? Que hay algo diferente en nosotros. Vamos a traer consecuencias si no aprendemos. Va a dañar nuestro ser, hermanos, si no aprendemos a perdonar heridas injustas. La segunda consecuencia, nuestras relaciones, hermanos, con los demás se romperán. ¿Cuánta amistad no se ha rompido?
¿Cuántas personas no se han dejado de hablar en las familias enteras, ¿no? ¿Cuántas miramos padres e hijos, madre e hijos enemistados, ¿no? Que no se hablan por alguna situación que pasó. Pero Dios nos dice, no, esto no es correcto. Debemos vestirnos con estas prendas para amarnos unos a otros, para podernos perdonar y estar así en paz con uno mismo, con Dios y con los demás. Muchas veces decimos al Señor, ¿no? Usted recordará lo que dijeron los apóstoles al Señor Jesucristo: Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseña a sus discípulos. Y el Señor Jesús, hermanos, les dio el patrón del Padre Nuestro. Y les dijo: cuando oréis, oréis de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas, etcétera, etcétera. Muchas veces nosotros, hermanos, queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar a aquellos a los cuales nos han ofendido. Y pensamos que estamos bien con Dios, ¿no? Pero déjeme decirle algo. Déjeme darle una mala noticia. Usted no va a estar bien con Dios. Presta atención. Usted no va a estar bien con Dios hasta que usted se haya puesto a cuentas con el otro y se hayan perdonado bien de una manera correcta. Entonces usted va a sentir paz, va a sentir tranquilidad, va a sentir gozo y va a sentir alegría en su alma y en su ser. Entonces, segunda consecuencia, nuestras relaciones son relaciones con los demás se romperán. Tercera consecuencia, nuestras relaciones serán interrumpidas con Dios. Y créanme, van a ser interrumpidas. Dios no va a escuchar sus oraciones. Cuando estamos mal con nuestro prójimo, Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Por eso es importantísimo que nuestro cónyuge, estemos bien con nuestro cónyuge, hermanos. Porque cuando estamos peleados y nos vamos a dormir y lloramos, usted por un lado y ella por otro lado, las oraciones Dios no va a escuchar nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Dios demanda que estemos en completa comunión, en completa armonía, en completa paz los unos a los otros. Por eso es la importancia de estar bien unos con otros. Si no, nuestras relaciones serán interrumpidas con Dios y Dios no va a escuchar nuestras oraciones, mis hermanos. Ocupamos estar bien con nuestro prójimo y con los de afuera. Y la cuarta consecuencia, y con esto termino: nuestros cuerpos físicos sufrirán consecuencias. Sufrirán consecuencias, mis hermanos. Dios puede darnos que tengamos algo nosotros. Pero Dios lo va a hacer con un propósito, hermanos. Dios lo va a hacer para que nosotros recapacitemos que estamos mal. Ahora, no me malinterprete, no estoy diciendo que Dios le va a dar una enfermedad para que usted entienda. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que nosotros podemos acarrear consecuencias de nuestras vidas cuando no perdonamos a los demás. ¿Por qué? Porque nos podemos amargar y ese amargo va a crear un resentimiento en nuestro ser que nos va a deprimir. Cuando Dios dice: hagan sus cargas a un lado y búsquenme a mí. Entonces, hermanos, debemos vestirnos con estas 5 prendas, hermanos. Pero sobre todas las cosas debemos vestirnos con la prenda del amor. El amor, hermanos, cubrirá multitud de pecados. El Señor Jesucristo, hermanos, nos ha perdonado una cantidad grande de pecados y no nos los eche en cara. Entonces, hermanos, reflexionemos y pidámosle perdón a Dios. Todos batallamos, yo batallo, usted batalla con todo esto, hermanos. Vivimos todavía en este mundo caído y mientras que estemos aquí, hermanos, vamos a seguir batallando. Pero el Señor demanda de nosotros que le busquemos y que entendamos que realmente Él tiene el control de todas las cosas. Que no hagamos las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y que cuando lo hagamos a la manera de Dios, le honremos y le glorifiquemos. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro, le damos las gracias por su palabra, mi Dios. Le agradecemos, Señor, que en su palabra usted nos dice la manera de cómo debemos perdonarnos unos a otros. Nos da las herramientas, Padre amado. Nos dice y nos instruye que lo que tenemos que hacer. Le damos las gracias y le pedimos su bendición y le seguimos pidiendo por esta pandemia que está a nivel mundial, que pues ha causado terror a todo el mundo. Ha paralizado todo, Señor. Las cosas no son igual y sabemos nosotros que las cosas no van a mejorar, van a empeorar.
Y gracias, Padre amado, porque su palabra nos dice, nos advierte y nos llama la atención. Y esto, Padre Celestial, nos debe llamar la atención a estar más atentos, más apegados a usted día a día, Señor. Porque así como esta pandemia llegó de la noche a la mañana, usted va a venir un día de la noche a la mañana. Usted va a venir, dice su palabra, como el ladrón en la noche. Y el ladrón vigila. Y el ladrón espera hasta que toda la familia esté dormida. ¿Para qué? Para poder hurtar y entrar a la casa. Entonces no queremos estar así, Señor. Queremos estar atentos. Queremos estar bien pendientes de quiénes somos nosotros en usted. Le damos las gracias, Padre amado. Le pedimos su bendición y su protección en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, vamos a entonar el último canto en esta mañana. Y pues así estaremos haciéndolo hasta que nuevo aviso, hermanos. Que Dios les bendiga. Cantaré
nombre alabaré, tu nombre alabaré.